Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, especialmente al lobby malagueño, en el que teníamos mucha confianza. Montano ha pedido ser entrevistado. Digamos que hagamos una presentación un poco entrevista. Como estamos en familia, yo creo que lo ideal es que, aunque empecemos un poco a dialogar los dos, pues si ustedes tienen ganas nos interrumpan, nos interpelen o nos desmientan. Por hacer algo de introducción, voy a conocer un poco cómo conocí yo a este caballero que tengo a mi izquierda. Coincidimos en un periódico de estos que tienen como norma habitual no pagar, que se llama Azul News, que se montó en Madrid creo que en el año 2014, ¿no? 2012 o por ahí. Me acuerdo porque era justamente el aniversario del 82. Exacto. Mi primer artículo fue justamente sobre el aniversario de octubre del 28 de octubre del 82. Pues nos conocimos allí, no personalmente, sino en clave virtual, y allí coincidió mucha gente, ¿no? Estuvo Gusto, estuvo Cristian, el que está en El Español, Cristian Campos. Lo dirigía Agustín Valladolid y el subdirector era Rafa Latorre, ¿no? Que ya entonces apuntaba maneras, ¿no? Y después nos virtualizamos por culpa de este caballero que me envió, estando yo en El Mundo, a entrevistar a Sam Irles, piloto acrobático, entre otras lindezas, y haciendo una entrevista al amigo Irles, quedé con José Antonio y ya nos vimos físicamente, ¿no? Yo ya lo conocía por sus artículos, porque una de las características de Montano es que quien lo ha leído pues se hace una idea bastante exacta, ¿no? Diría yo, de cómo es el personaje, no sé si la persona, ahora hablaremos un poco de esa dualidad, cuando lo lees, ¿no? Entonces yo lo leo desde 2012 prácticamente. Entonces, el libro que vamos a presentar es un libro de artículos, es el segundo. Montano siempre, desde que yo lo conozco al menos, tenía el prurito de ser un escritor inédito, ¿no? Porque él decidió ser escritor con 16 años, como pasa a mucha gente, pero la cosa se complicó. Y aunque escribió siempre, pero no, digamos que era inédito en el sentido editorial, ¿no? Ya no se puede decir eso, porque creo que este es el tercero. Hay un libro previo de artículos de cultura, libros y vida, que editó Jot Down, y hay un primer tomo de los diarios, que digamos es la gran obra oculta que tiene Montano, referente a los años 90, que es Oficio Pasajero, que ya salió con el señor Scott, ¿no? Entonces, este libro es un poco una recopilación de las columnas, los artículos que él ha escrito desde su blog hasta publicaciones que han desaparecido, algunas célebres, ¿no? Como el Nick Journal, por ejemplo, Frontera D, que es la revista que dirigía Alfonso Armada, y algunas más. Y después, bueno, su etapa un poco más con mayor público, ¿no? Por el tema de el predicamento de los medios en El Español y The Objective, que es donde ahora mismo escribe él y donde hemos vuelto felizmente a coincidir, ¿no? Entonces, en el libro este se ven, digamos, muchos más registros que en los otros, ¿no? Porque en el diario teníamos al Montano Confesional, ¿no? Que es muy interesante, fragmentario, y donde él trabaja una serie de elementos que son un poco parte de su estilo. Y en el libro de Invitación para leer, que es el libro sobre sus lecturas, trabaja, digamos, una de sus filias, ¿no? Que es los libros, ¿no? Entonces él, ahora nos lo explicarás tú un poco, pero cuando has hecho la selección de ambos libros, decidiste en uno ponerlos de libro y en el otro, digamos, los de actualidad. Entonces, por empezar por algún lado, explícanos qué es la actualidad para ti, porque claro, a ti se te dice que eres, entre otras cosas, un columnista de batín y de sofá, o sea, no eres periodista en el sentido estricto del término, ¿no? No conoces a políticos, no conoces a muchos políticos, no te mueves por donde nos movemos los periodistas, y sin embargo, cuando uno lee tus artículos encuentra abordajes a la realidad que son muy interesantes. Entonces, explícanos un poco, porque yo creo que eso es uno de los elementos singulares de tu obra, ¿no? ¿Cómo abordas tú el artículo periodístico teniendo en cuenta que eso que llamamos actualidad para los periodistas es una cosa, pero para el que no es periodista puede ser otra? Bueno, muchas gracias. Y
Yo no soy periodista. Yo hice 2 cursos de periodismo, pero me matriculé en periodismo para ir a Madrid, porque en esa época en Málaga no había periodismo, y para que te dieran beca para irte a Madrid solamente había 2 carreras posibles, periodismo y sociología. Estuve dudando entre las 2 y al final opté por periodismo, porque mi idea inicial era hacer filosofía por la UNED, aunque luego al final por razones burocráticas no pudo ser, ¿no? Entonces a mí me hacía mucha gracia decir que yo iba a estudiar la realidad subespecie eternitatis por filosofía y subespecie temporis por periodismo, ¿no? Pero mi vocación realmente... Bueno, en realidad mi vocación era la literatura, porque mi concepción de la filosofía era muy literaria, ¿no? Un poco en plan borgiana, ¿no? Y yo lo que siempre he sido lector de periódicos. Yo me defino como un lector de periódicos que escribe en los periódicos. Esa es mi definición. Yo periodista no soy, estudié el curso de periodismo, pero vamos, que nunca he trabajado propiamente como periodista ni nada. Precisamente lo de columnista de Batín surgió en un congreso de columnismo que organizó Teodoro León Gros con la Fundación Manuel Alcántara en el año 2014 en Málaga, en la que estaban muchos periodistas, muchos columnistas, entre ellos David Gistau. Y Gistau añoraba el reporterismo, ¿no? Para casi todos los columnistas que hablaban, su ideal era el reporterismo, ¿no? El periodista que está en la calle, sacando información de la calle, y aunque ellos mismos eran también columnistas, hablaban con cierto desprecio, o por lo menos con cierta suficiencia, de lo que llamaban el periodista de Batín, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablaban del periodista de Batín, yo decía, pero ese soy yo. De manera que cuando yo subí al estrado, pues yo dije, el malo de este congreso es el periodista de Batín, pues es decir que yo soy el malo de este congreso, ¿no? Lo que pasa, claro, yo soy eso, un lector de prensa que escribe en prensa. Evidentemente, yo puedo estar en un periódico porque hay periodistas. Si gente como yo no puede estar en un periódico solamente como adorno, ¿no? Entonces yo soy muy consciente de eso, ¿no? Y bueno, en fin, esta es la idea. Pero yo te preguntaba, ¿qué es la actualidad para un periodista de sofá y batín? Porque no solo el batín, el sofá. Pues también. la actualidad es esa cosa que está en el periódico, que yo muchas veces intento eludir, pero desde que... O sea, yo en mi vida anterior de columnista, yo era adicto a los periódicos, pero me pasa un poco con los periódicos lo mismo que con Twitter, que pienso que no es sano. Pero al final es una adicción, ¿no? Entonces exactamente. Yo en mi ahora no me puedo permitir no estar al día, ¿no? Ahora tengo por mi trabajo, tengo que estar al pendiente, pero en mi época anterior había épocas que me tomaba vacaciones de actualidad, ¿no? Un día en concreto fue apoteósico, porque yo dije, a partir de mañana voy a estar 3 meses sin leer un periódico, sin ver un telediario, sin nada. Pero era en septiembre y estaba la Vuelta Ciclista, entonces solo puse la tele. Mi plan era poner la tele para ver la Vuelta Ciclista. Pongo la tele y está lo de las Torres Gemelas, con lo cual ya me quedé otra vez enganchado a la actualidad durante un montón de tiempo. Pero digamos que cuando se leen tus artículos se ve que muchos, por ejemplo, son como respuestas a cosas que has visto o has leído. Es decir, desde un programa de televisión a un artículo, ¿no? El primer artículo con el que empieza el libro, por ejemplo, es un artículo sobre un programa de Sánchez Dragó donde estaban Ana Sagasti y Sabater, ¿no? Que es uno de tus escritores más admirados. ¿Ana Sagasti? Ana Sagasti no, Sabater. Entonces, muchos artículos el motor, ¿no? Que lo pone en marcha, lógicamente, como tú no tienes, digamos, no haces el trabajo de campo que hace un periodista, muchas veces viene por lo que has percibido o lo que has leído, ¿no? Después de 15 años, porque se dice pronto, llevas 15 años escribiendo en periódicos, ¿tu abordaje del artículo ha cambiado en ese sentido desde el principio, donde, bueno, como no hacías, digamos, la labor periodística ortodoxa, por decirlo así, tenías que nutrirte de eso, pero sigues haciéndolo? ¿Es porque has descubierto ahí una beta o...? No, bueno, la única novedad desde el punto de vista puramente informativo es que por ser columnista he conocido a periodistas, ¿no? Entonces algún soplo de actualidad recibo que no recibía antes, ¿no? Pero eso no es fundamental, ¿no? Yo creo que el paso del tiempo en este sentido es negativo, porque yo precisamente cuando he estado haciendo la selección para estos artículos, pues he visto que, claro, yo me ponía a escribir por primera vez
sobre una serie de temas que ya he agotado, ¿no? Digamos que mi arsenal se ha ido agotando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el primer artículo, como te decía, era cuando se cumplía el 30 aniversario de la victoria de los socialistas, ¿no? En el 82. Entonces, claro, ahí cuento qué pensaba yo de eso, ¿no? Por eso ya lo he dicho. Luego me tocó el primer 6 de diciembre, entonces hablo de qué me parece la Constitución. Pues claro, eso se va repitiendo, luego algún que otro... Bueno, hay una frase en el libro que tú dices, el colonialismo es una conversación o algo así, incluidas sus repeticiones, ¿no? Claro. Bueno, yo digo que ya que la actualidad se repite, el columnista se tiene que repetir, no va a estar en inferioridad de condiciones, tiene que sacar sus revólveres también, como en la actualidad, ¿no? Bueno. Hay una frase muy buena con esta estructura, aunque no tiene, bueno, a lo mejor tiene que ver, que es de Cioran, ¿no? Que dice, mi misión es matar el tiempo, la misión del tiempo es matarme a mí, se está perfectamente a gusto entre asesinos. Bueno, una de las características, yo tengo la teoría, no sé si tú la compartes o no, que el columnista fundamentalmente es el carácter, ¿no? Que proyecta el columnista a la hora de escribir, porque tú te pones a analizar eso. Teodoro ha escrito un libro al respecto. Al final, formalmente no hay una diferencia evidente entre el ensayo, la literatura de ideas, el columnismo, aparte de las dimensiones y de que esté sujeto más o menos, que eso habría mucho que hablar a la actualidad. O sea que, digamos, lo que construye el espacio donde el columnista se desenvuelve fundamentalmente es el carácter, ¿no? El ethos, que decían los clásicos. Entonces, hay rasgos reconocibles en tu escritura, ¿no? Por ejemplo, tu condición de tropicalista y redento. Tú has hablado antes del ciclismo, tú eres un ciclista inmóvil. Después, tú tiendes a escribir mucho de los años 80, es decir, estás entre el tropicalismo y el madrileñismo. Me gustaría que explicase un poco cómo se lleva esas dos cosas, ¿no? Porque hay como una fascinación por la cosa brasileña, que lo hemos comentado a muchos amigos. Porra es totalmente contrario a esos excesos. Después hay un odio furibundo a los cantautores, cosa que compartimos. Los calchaquis, ¿no? Que le llamas tú. O los quilapayunes. Los quilapayunes. Y después hay una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? De tu estilo, ¿no? Que hay una mezcla entre lo que es el sentido del humor, o digamos una actitud gamberra, y cierto componente lírico muy de Pessoa, ¿no? Aunque este caso no es Lisboa, es Málaga. De eso también quiero que hablemos. Pero bueno, esos elementos han sido elementos que tú conscientemente has dicho, bueno, potencio más este que este otro, o digamos han salido de forma natural y después la composición, pues claro, no están todos en el mismo grado, depende del día, depende del artículo, depende del tema, ¿no? ¿Cómo has ido fraguando tú ese carácter? Sí, bueno, precisamente en plan pessoano yo siempre tengo una conciencia un poco acusada de no ser nadie, de manera que en cuanto a mí aparece una pequeña pasión, la cultivo, ¿no? Tu jardín. A lo mejor simplemente una tarde un cantautor me fastidió, pero yo eso lo convierto en rasgo de carácter y ya no me puede gustar ningún cantautor, ¿no? Digamos que basado en hechos reales, yo eso lo he cultivado, lo he regado, ¿no? Lo he regado. Y entonces, en fin, como mi admirado Thomas Berger, me gusta el arte de la exageración, ¿no? También el arte de la repetición, como él también, ¿no? Y sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo de el enfoque caracterológico, ¿no? La perspectiva. A mí me gusta eso, ¿no? Porque yo ya he dicho... Pero no es consciente, quiero decir, que te ha ido saliendo porque forma bueno, parte... porque no sé hacer otra cosa, en cierto modo. Es decir, precisamente porque yo no tengo otra cosa, no tengo información, yo no tengo nada que dar, no tengo en el contexto periodístico, yo no tengo nada que revelarle al lector. Yo soy un lector de periódicos que reacciona ante las noticias igual que cualquier... De hecho, cuando Pedro J. Ramírez me hizo la entrevista para entrar en El Español, me preguntó eso, ¿no? Me dice, ¿tú tienes fuentes? ¿Tú tal? Y yo, no, yo no tengo fuentes. Lo que pasa que yo... ni scope ni hostia. No tengo nada. Lo que pasa, le digo, pero yo... Estoy yo, ¿qué más quieres? Yo lo único que puedo aportar es la perspectiva del lector. O sea, el lector que lee periódicos y que reacciona. Lo que pasa que en vez de comentarlo con los amigos, además de eso, pues lo escribo, ¿no?
Entonces, básicamente, y claro, en fin, uno pues reacciona de acuerdo con lo que es, con lo que piensa. Pero tú también tienes reacciones contradictorias, por poner un caso. Vamos a hablar un poco de las contradicciones, ¿no? Que eso era muy de la antigua izquierda. Tú has sido sanchista. Te duró poco y después fuiste bueno, en realidad fuiste neosanchista, no sanchista originario. Después fuiste neosanchista y después dimitiste de neosanchista, esto en cuestión de 15 días. O sea, explícanos ese tipo de conversión. No, perdón, ¿y dónde te sitúas ahora? Porque... Has hecho bien en rectificar, porque yo nunca he sido sanchista. Solo fui neosanchista. Eso. O sea, yo empecé como neosanchista. La diferencia es que el sanchista cree en Sánchez. Yo nunca he creído en Sánchez. Para mí Sánchez es un vendedor de enciclopedias sin enciclopedias. Para mí es alguien vacío, ¿no? Entonces, el neosanchismo, ¿en qué consistía? En pensar que como está vacío, podía ser rellenado con algo bueno, es decir, ya que está vacío. Y en esa época, cuando Sánchez hizo la moción de censura, o sea, a esas alturas ya sabíamos que Sánchez estaba vacío y lo único que le interesaba era el poder. Pero cuando él hizo la moción de censura, el que iba primero a las encuestas era Ciudadanos. Entonces yo pensé, pues este tío lo que va a hacer es suplantar a Ciudadanos. Y ha pactado con los nacionalistas, pero para engañarlos, ¿no? Esa era mi idea. Y yo en el artículo que está recogido en este libro, que se llama Neosanchista, hablo de eso, ¿no? De que yo soy neosanchista, que estoy contento con el nuevo gobierno, ¿no? Porque ya está bien, ¿no? En fin, ¿no? Y que me merezco un poquito de alegría histórica, ¿no? Aunque sea por 1 o 2 semanas. Evidentemente, a las 2 semanas ya escribí el artículo que se titula Ex neosanchista. Bueno, eso me recuerda a lo que decían aquí cuando los congresos del PSOE famosos, ¿no? Una frase que es memorable, ¿no? Que le decía Antonio Gutiérrez Limones, que fue alcalde de Alcalá de Guadaira y senador del PSOE, que siempre llegaba a los congresos y decía, ¿quiénes hemos ganado? Sí, eso también era se había resuelto. Pues en tu caso, pues claro, tú lo has ordenado cronológicamente los artículos, con lo cual se va viendo un poco la evolución desde 2004 hasta ahora, y claro, esos 3 artículos están prácticamente seguidos. O sea, el decir soy neosanchista por interés, por eso que has explicado, pero inmediatamente te desengaña. Y ahora, ¿cómo...? O sea, perdona, ya que has dicho eso, he de confesar que dudé si publiqué mi artículo neosanchista. Porque yo digo, bueno, yo soy aquí el rey, yo selecciono. ¿Por qué no escamoteo este momento oscuro de mi pasado, no? Y me lo planteé, pero digo, no, voy a ser honesto y voy a ponerlo ahí. Pero ¿y ahora en qué fase estás? Porque claro, del antisanchismo, ¿dónde te ubico yo? No sé si es correctamente o no. Hay grados, hay fases, incluso hay delirios, en algunos casos. Sí, no, ¿no? claro. Entonces, ¿en qué...? Yo estoy en la peor fase política de mi vida. Para mí, el 23 de julio se acabó la conversación pública española, así lo digo. O sea, aquí hemos estado siempre con Fernando VII, vivan las caenas, pero bueno, aunque alguna gente o el pueblo dijera viva las caenas, no podía hacer nada. Estamos con Franco, en que tampoco se podía hacer nada. Y la primera vez que un personaje de esta calaña, y lo digo así, que un personaje de esta calaña, el electorado ha podido echarlo, no lo ha echado, ¿no? Porque no es que las cuentas no salían, es que tenía que haber sido echado masivamente. Entonces, para mí, el electorado español se acabó la conversación pública española y se acabó todo. Entonces yo ahora estoy un poco pues sobreviviendo a eso, escribiendo como buenamente puedo, pero yo ya no creo en el discurso racional, no creo en muchísimas cosas. Tampoco es que entonces creyera mucho, ¿no? Uh-huh. Pero ante la evidencia de un personaje como este, que no haya una reacción, bueno, hemos visto precisamente el congreso aquí en Sevilla, esas adhesiones, o sea, es que me parece un escándalo, y bueno, pues nada, pues sí, yo ya escribo mi posición, ahora sí lo tengo formulado. Mi posición es escribir testimonialmente. Lo que yo escriba no va a servir de nada, pero del mismo modo que a lo mejor ahora leemos a un tipo del siglo XVII que decía tal cosa y decía, pues mira, este tío, pues mi única aspiración es que en la posteridad algún lector extraviado dice, pues mira, aquí había un tipo que no estaba en esto. Te cambio, ahora volvemos a la política, pero te cambio un poco de palo. A mí me gustaría que nos explicases un poco, tú eres muy bernardiano, ¿no? ¿Cómo se dice? Bernhard.
Bueno, Miguel Sáenz lo pronuncia mejor, pero... Bien, tú y yo no sabemos alemán, con lo cual no somos como Arias Maldonado, pero que la sabe H es alemán. aspirada. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que pese a tu filiación por novelista austriaco, tus artículos están escritos en otro estilo. Eso, o sea, las frases cortas son artículos claros, son artículos muy bien escritos, ¿no? Pero no tienen subordinadas, las evitas normalmente. Digamos que es un estilo como contrario al que usualmente, aunque eso es muy relativo, tienen este tipo de autores, ¿no? ¿Eso es qué? ¿Por el espacio, por el propio género? ¿Te sientes cómodo escribiendo en ese estilo que a lo mejor no es...? No, por yo siempre me ha gustado, como lector leo mucho, pero como escritor la claridad. Yo soy de línea clara, ¿no? En algunos artículos hay homenajes a Berja, pero en la repetición, no en la sintaxis, ¿no? No es en las hipotaxis de la que hablaba Ferlosio, ¿no? Me gusta mucho, yo disfruto mucho, y también en Javier María, ¿no? Esta frase en las subordinadas y todo esto, pero yo como escritor no me sale, salvo en algún momento paródico y tal, ¿no? Pero yo siempre, porque yo curiosamente empecé a escribir, bueno, como todo el mundo por otra parte, ¿no? En la adolescencia, pero empecé a escribir con un propósito de clarificarme a mí mismo, no de expresarme, porque yo no tenía una conciencia, de manera que yo siempre mi ideal ha sido como de clarificación, ¿no? Me acuerdo precisamente cuando Arias Maldonado presentó mi diario en Málaga, el año pasado. El diario abarca del año 89 al 99, o sea, desde mis 22 a mis 33 años, ¿no? Entonces él decía que pensaba que no había lo que se pudiera llamar las edades del diarista, ¿no? Que el estilo era muy parecido. Y claro, porque yo siempre mi ideal ha sido claro, la claridad no hay mucha evolución. Yo no he tenido un pasado barroco, esta cosa que le ocurre a muchos escritores, que están borrachos de sí mismos y emiten ahí una especie de barroquismo del que luego se arrepienten. Yo eso a mí nunca lo he intentado. Entonces, en el articulismo, o sea, mi escritura de los artículos en realidad no me la planteo de manera diferente a otro tipo de escritura. Yo te lo preguntaba porque, claro, conseguir la claridad y escribir preciso es escribir bien. O sea, no digamos que esa claridad es fruto de un trabajo o a ti te sale de forma natural. Bueno, hay que trabajar. Claro. Lo que pasa, claro, he trabajado mucho en... También me acuerdo que cuando el diario empezaba con 22 años, pero yo toda la basura previa la había tirado, la tiré, ¿no? O sea, la quemé. Yo hice la cosa esta un poco enfática de quemar. Yo no, hasta los 20 años, cuando cumplí 20 años, entré en la crisis y quemé todo. O sea, todos mis vestigios los quemé. Y yo en esa época llevaba cuadernos con ensayos, con tanteos, con esto, con lo otro. Eso no existe, ¿no? Solamente existen unos 20 poemas que un amigo rescató y es lo único que todo lo demás no están publicados, ¿no? No, están en la basura, no existen. Están en la basura. O sea, los quemé literalmente. Los quemaste como... Sí, o como sea, casca, pero sin... Sí, con un encendedor, ¿no? Con un encendedor. Bueno, pero digamos todo eso que quemaste... Y entonces digamos que cuando he empezado a publicar yo ya tenía más o menos un cierto dominio que me sigue costando trabajo. Sigo trabajándolo, ¿no? Pero... Sí, bueno, pero el columnista que digamos eres viene un poco de ese escritor claro. Inédito en ese sentido que quemó su obra, ¿no? Por decirlo así, o sea, porque... Quiero decir que yo quemé mis tanteos y cuando ya tuve un cierto dominio empecé a publicar, ¿no? Claro. Ahora, sea mejor o peor, digamos que ahora, desde que publico cosas como mi diario, que es lo más antiguo, las primeras anotaciones del año 89, ahí ya digamos que ya hay un dominio con el que yo más o menos me reconozco, ¿no? Que me parece que tiene una cierta dignidad. Claro, bueno, no, pero yo te lo preguntaba porque, claro, para conseguir la claridad hay todo un proceso previo que se puede remontar muy atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la claridad de forma espontánea y natural muchas veces no sale, sino que es un proceso, digamos, de escritura, ¿no? Eso en cierto sentido explicaría pues la etapa previa y la etapa actual. Sí, es un trabajo. Mira, además de la claridad, lo que me gusta cuando escribo es que tenga cierta vidilla, cierta electricidad. A mí me gusta cuando estoy escribiendo que tenga una cierta vibración. Me gusta que la vida esté integrada de algún modo en la página. Y eso me pasa... O sea, yo no distingo
entre otro tipo de obras y los artículos. Para mí lo que existe es la escritura, incluso más que la literatura, ¿no? Bueno, eso se ve porque hay muchos artículos que en el libro se ve perfectamente que a lo mejor el motivo es político, ¿no? Pero tú acabas, digamos, volviendo a tus referentes, es decir, o hablas de ti, hay un componente autobiográfico importante, o cuentas un episodio de Madrid en los años 80, ¿no? Que es uno de los espacios esos temporales y al mismo tiempo geográficos donde muchas veces te ubicas y te permite darte un contexto con respecto a cosas que están pasando ahora. Y después, bueno, por volver un poco al tema político, ¿no? Que habíamos hablado. Hay algún artículo en el libro que a mí me gustan especialmente. Uno se llama España como coñazo, que me gustaría un poco que explicase en qué consiste. Después hay otro que conecta con lo que tú has dicho antes, ¿no? Cuando te he preguntado por el sanchismo, el neosanchismo, que yo creo que ese concepto está muy bien logrado, que es la indignación obediente, que un poco es uno de los males de la izquierda actual, ¿no? Que se indigna mucho, pero siempre en un sentido determinado. Hablemos un poco de esas dos cosas. También en la derecha, ¿eh? Es una cosa sectaria, ¿no? Empiezo por esto que es más rápido, luego a ver si me acuerdo de sí, bueno, si no te lo recuerdo. Lo de la indignación obediente es que el mismo hecho, se ha dicho mucho, ¿no? Ya no depende el qué, sino el quién. Entonces, si yo estoy en un bando y uno de los míos hacen algo, que es con lo que te podrías indignar, no te indignas ahí. Cuando lo hace el de enfrente, aunque haya hecho lo mismo, te indignas, ¿no? Entonces es una indignación que depende del semáforo. Si está verde, me puedo indignar. Si está rojo, me lo reprimo, ¿no? Entonces depende, es una indignación ideológica de sector, ¿no? Pasa que ahí en ese tipo de indignación hay algo muy bonito, porque una de mis ideas es que nada es impune. O sea, la realidad es un edificio majestuoso, como decía Anaximandro, ¿no? Cada cosa pagará su culpa. Entonces, cuando hay algo raro, sale. Por ejemplo, cuando se han tirado a esta gente llamando fascista a Ciudadanos, años y años, de pronto sale Vox y ponen un énfasis especial. Pero bueno, pero si los de Ciudadanos eran fascistas, ¿por qué ponéis ahora este énfasis? En ese énfasis se delatan, ¿no? Y con lo de la indignación pasa lo mismo. La indignación de los suyos que se han callado, se la cargan al de enfrente, de manera que la indignación al de enfrente es doble, porque le están endosando la propia indignación de los de ellos, ¿no? ¿Y tú crees que eso es nuevo o viene de la transición? Eso viene, bueno, yo creo que viene del género humano. Lo que pasa es que conforme más se va embruteciendo el ambiente y más se va polarizando la cosa, digamos que lo que se va perdiendo es el pudor. Lo que se está perdiendo es el pudor. Eso siempre se ha venido haciendo, pero ahora se hace de manera impúdica. Claro, que a mí me da a veces la sensación de que eso ha existido siempre. También es una consecuencia de la transición, aunque en la transición hubiera un pudor, porque ahora se ha perdido, pero digamos el componente sectario, ¿no? Sí. En lo que es el discurso ideológico, la discusión pública, aunque ahora esté más polarizado, no responde a una novedad de la época, sino que... Sí, no, ahora se ha exacerbado, se ha perdido eso, se ha perdido un poco de pudor, pero evidentemente no son fenómenos antropológicos en realidad, ¿no? Y eso es lo que acaba convirtiendo a España en un coñazo, ¿no? Sí, bueno, lo que acaba, lo de España como coñazo, eso lo escribí hace mucho. Sí, es de los primeros. Sí, de la 2004, de la época de Zapatero, ¿no? Y yo siempre me acuerdo precisamente en el tomo de los diarios, yo durante un tiempo me quería preparar las oposiciones de profesor de lengua y literatura de instituto, ¿no? De manera que, claro, pues yo soy licenciado en Filología Hispánica, pero las lecturas así académicas las había abandonado. Entonces, como años después, me pongo a repasar esos temas, me leo el tema de la generación del 98 y empiezan ahí los textos de Azorín, de Baroja, de Unamuno y tal. Y entonces hablaban de la abulia, ¿no? Del pesimismo. Y entonces de pronto yo digo que toda esa parte emocional era la mía. Yo estaba ahí, eso fue por el año 91, por ahí, ¿no? Entonces yo decía, coño, esta especie de rollo mío pesoano, esto ya lo decían nuestros bisabuelos, ¿no? Pero por lo menos nos hemos quitado de encima el tema de España, que no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, y luego va el tema de España y vuelve, de manera que ahora tenemos el pack 98ista completo.
Bueno, hay dos frases que son interesantes, que comentas en alguno de los artículos y me gustaría un poco que las comentase. Una dice, todo tuitero es una hiena en potencia. Tú que eres un hombre de Twitter, podrías hablar eso y relacionarlo con otra cosa que dices en otro artículo, que dice, uno empieza haciendo de Rousseau y acaba haciendo de Hobbes. Sí, sí. Bueno, ¿Es culpa de las redes sociales ese tránsito o es un tránsito...? Bueno, le pasa, es un poco la cosa antropológica, ¿no? Las redes sociales lo que hace es acentuar rasgos antropológicos que ya existen, ¿no? Lo de que cada tuitero, es que lo curioso de Twitter, una cosa divertidísima de Twitter, es que, como yo digo, que es un deporte de contacto, ¿no? Entonces yo, durante toda mi vida, he detestado al escritor X, ¿no? O al político tal, ¿no? Y entonces de pronto este tío aparece ahí, ¿no? Y te responde. Le puedes decir, o sea, yo me acuerdo que en los 80, ¿no? Uno veía las noticias, se escandalizaba con esto y con lo otro, y lo único que podía hacer era darse cabezazos contra las paredes. Ahora por lo menos le puedes llamar al tipo hijo puta o lo que sea, ¿no? ¿Pero tú te levantas rusiano todavía? Rusoniano. ¿Rusoniano que digas? No, yo decía, no me acuerdo en qué artículo lo decía, pero hombre, uno siempre empieza en su adolescencia de buena fe, ¿no? Pensando que el hombre es bueno por naturaleza y todo eso, ¿no? Ya no, ¿no? Pero luego, en fin, poco a poco sí, en realidad la diferencia entre Rousseau y Hobbes, aunque Hobbes es anterior a Rousseau, es que, digamos que en la biografía, pues eso, ¿no? Uno primero empieza rusoniano. Yo decía, no sé si en ese mismo artículo, que al final uno, además hoy estamos instalados plenamente en eso, que estamos ahora en el mundo del taxista, la retórica del taxista. Porque tú antes te metías en un taxi y el taxista despotricaba y te decía, qué exagerado. Y ahora tú eres el taxista. Tú dices lo que dice el taxista. O sea, el taxista tenía razón. Explícame lo del mito este que existe sobre que tú eres el último socialdemócrata. Sí, bueno. Pero explícamelo, porque eso requiere una explicación. Bueno, yo ahí sí soy un poco rusoniano. Yo es que, en realidad... Yo creo que me sigo considerando de izquierdas porque cuando en la adolescencia me formulé que era de izquierda lo entendí mal. Porque yo me sigo considerando de izquierdas. Es decir, que no... pero mis amigos de derecha me dicen, no, tú eres de derecha, Y entonces, claro, luego veo a los de izquierdas las cosas que sueltan y los de derechas y más o menos, bueno, salvo Pero yo te pregunto por el socialdemócrata, que no es exactamente el tipo de izquierda. Sí, yo siempre me sentí muy identificado con la sociedad fabiana, con los fabianos, ¿no? La cosa, el reformismo empírico, ¿no? Es decir, que no es un ideal que se abalanza sobre la realidad, sino que teniendo un conocimiento de la realidad. Por ejemplo, si yo soy partidario de la redistribución, ¿no? Pues soy partidario de que hay que conseguir riqueza, ¿no? Uno no puede ser partidario de redistribución en abstracto, sino que tiene que haber riqueza que repartir, ¿no? Yo en una de estas discusiones, una vez acerté a formular algo con lo que yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Que yo creo que yo soy liberal en lo fundamental, pero que creo que el sujeto liberal no lo crea el mercado, sino el Estado. La sociedad de bienestar, la educación pública, la seguridad social, eso es lo que crea las condiciones para que exista el sujeto liberal. Así, con esta solución de compromiso... Después, pero por ejemplo, hay un artículo que a mí me ha parecido muy interesante en La Selección, ¿no? Ahora que se habla mucho de el igualitarismo cultural, ¿no? Sobre si existen o no existen jerarquías, al menos culturalmente, no estoy hablando desde el punto de vista legal ni político, que es un artículo que tú haces sobre Félix de Azúa cuando entra en la academia, ¿no? Bueno, cuando él se va a Madrid, huyendo un poco del tema del previo al procés, por la hija y tal, ¿no? Pues no quiere que, digamos, se forme en Cataluña dentro de la inmersión lingüística y todo el componente ese de ingeniería social que hay. Y él hace una entrevista que fue muy polémica, hablando sobre Ada Colau, ¿no? Diciendo que podía estar en una pescadería y tal, que fue muy criticada y tal. Y sin embargo tú haces el artículo diciendo una cosa que es curiosa, ¿no? Casi
en los términos en que se está reproduciendo el debate político y público en España, parece un anacronismo, ¿no? Pero que dice, a mí Azúa, la figura de Félix de Azúa, lo que me ha dado es lo que yo no tenía, que es elevación. Claro. Lo cuentas un poco así, ¿no? ¿Tú crees que eso es una cosa, digamos, escasa ahora mismo o realmente es uno de los vectores precisamente de la antigua socialdemocracia? Sí, bueno, ahora no se habla mucho de eso, pero para mí ha sido fundamental. Yo me acuerdo que cuando Antonio Maestre, cuando hablaba de cuando estaba en su barrio de clase obrera, frustrado porque no tenía unas zapatillas, las Jaiber o no sé qué, yo con esa edad en otro barrio de clase obrera estaba escuchando música clásica en Radio 2. Es decir, yo no estaba revolcado en ese fango, esa frustración, ¿no? Una cosa que yo los elementos que tenía de elevación, ¿no? Como dice Máiquez de Hidalguía, ¿no? Sí. A mí la cosa esta nietzscheana de la aristocracia del espíritu, con cierta ironía, ¿no? Porque evidentemente las condiciones sociales son importantes, pero a mí eso yo siempre he estado ahí, ¿no? Y Félix de Azúa, el artículo ese, me he acordado, es cuando él llamó pescadera a Ana Colau. Pescatera, lo dijo en pescatera, lo dijo. Vale. Pescatera. A Ada Colau. Entonces de pronto Ada Colau se va al mercado a hablar con pescaderas o pescateras para... Pero bueno, pero la pesca... o sea, yo que técnicamente he sido un pescadero, a mí Azúa me convertía en un príncipe. Yo me veía Félix de Azúa me convertía en un príncipe. Yo no me iba a hablar con la... O sea, una cosa totalmente... esa inversión... Yo no sé si... Supongo que habrá personas por ahí que estén en esto, ¿no? Pero desde luego no es el discurso imperante ahora, ¿no? No se habla de eso. En el libro, tanto en este como en los otros, se percibe una mezcla muy original, ¿no? Entre lo que se puede considerar alta y baja cultura, o cultura popular y cultura, digamos, esa de elevación, ¿no? Por ejemplo, tú escribes de personajes, has escrito de Manolo Escobar, citas mucho a Julio Iglesias con esa frase célebre de me va. Soy un truán, soy un señor, pero al mismo tiempo habla de Bernhard. Sabater aparece y reaparece siempre como cita. Está Pessoa. Esa mezcla en tu caso es totalmente natural, presupongo, o sea, porque uno está hecho un poco sí, de claro. Todas esas cosas, ¿no? Pero hay columnistas a los que le da como apuro. Porque claro, el columnismo no deja de ser una expresión pública, no íntima, aunque a veces se saque la intimidad, falseándola incluso, pero hay gente que como que le da apuro de... Y entonces, claro, pues, asombra, ¿no?, que al mismo tiempo que haces un artículo sobre el ocaso de Ciudadanos, ¿no?, por ejemplo, salga Manolo Escobar, o Julio Iglesias, o Camilo VI, o Rafael. No sé si es una cosa malagueña o como... No, bueno... a mí me sale natural, pero bueno, también me he educado en eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando murió David Gistau, muchas de las columnas que se le hicieron en homenaje hablaban de esa cualidad suya de mezclar, ¿no?, el cómic o las series con lo que se puede llamar la alta cultura, ¿no? Muy Luis Alberto de Cuenca. Sí, pero yo eso, es decir, yo respeto la gente que lo ha aprendido con Gistau, pero eso yo lo había aprendido con Sabater, lo había aprendido con los novísimos, en Brasil con el tropicalismo, ¿no?, el canibalismo, la antropofagia, ¿no?, que viene de la Semana de Sao Paulo de los años 20, es decir, o Humberto Eco, que en fin, que para mí eso ya estaba ahí, es decir, que no, a mí me sale natural, yo con toda la televisión, yo me he tragado casi tanta televisión como Rosa Belmonte. Con toda la televisión que nos hemos tragado, no nos podemos poner finos ahora, ¿no? Bien, pero que no te supone ningún problema el... No, vamos, yo siempre lo hago espontáneamente. Cuando la gente me lo celebra, me gusta, y si alguien lo critica, pues me gusta más todavía, ¿no? Vale, pero ¿cuánto hay de pose, por ejemplo, en eso, o en, por ejemplo, en la loa que tú haces al catacumbismo malagueño? A la catacumba malagueña, para el que no lo sepa, la catacumba malagueña, bueno, ellos le llaman a Málaga la Nueva Atenas. No, eso lo dijo Félix Ovejero. Bueno, vale, pero ustedes lo hemos acogido con grado y satisfacción. Pero o sea, no sin ironía. No, sois nuestros catalanes, por decirlo así. Pero bueno, digamos que es una reunión que hace Montano y un grupo de gente, ¿no? Donde solo quedan sin mujeres. Bueno, alguna vez va una mujer, pero es como un hecho insólito, ¿no? Y bueno, hace una loa en el libro al
a ese viejo ceremonial de los caballeros de reunirse sin presencia femenina, aunque se hablen de mujeres, por supuesto, a veces incluso comiendo pollo frito, que creo que ha sido muy celebrado, porque este señor, entre sus grandes méritos, está a llevarse a Ignacio Peiró, que ahora ha anunciado un libro de Julio Iglesias hoy mismo, que esperamos todos con ganas de saber por dónde va, con expectación. Pero tú te has llevado a Ignacio Peiró a comer alitas de pollo a un sitio de Málaga que desde entonces está en las guías, creo. Sí, Altano, nos lo llevamos a Altano. Hablemos un poco del catacumbismo. ¿Cuánto hay de pose o cuánto de naturalidad? No, lo del catacumbismo es así como tú has dicho, salvo en una cosa, que no es programático, porque de hecho aquí presente Isa, ha estado algunas veces ahí, hemos estado comiendo y todo eso. No, lo que pasa que nosotros, mi artículo que se llamaba Catacumbismo masculino, surge porque me di cuenta de que nosotros quedamos, ¿no? Después de una conferencia o lo que sea, y nos vamos a cenar. Y a veces vienen mujeres y a veces no. Pero me di cuenta de que cuando éramos solo hombres, había un tono especial en la conversación, ¿no? Había un tono especial. O sea, cuando hay alguna mujer, es igual de divertido y entretenido y de provechoso que cuando no la hay, pero la singularidad de cuando no la hay es que, como, en fin, por la situación ambiente, de pronto hay como una especie de regodeo en decir cosas, ¿no? Que ahora, antes eran naturales y ahora hay como una especie de clandestinidad, ¿no? Entonces, me hizo gracia ver cómo nosotros, al mismo tiempo, eso claro, al ser conscientes de eso, pues lo cultivamos, ¿no? Entonces creábamos ahí una especie de clandestinidad, pero curiosamente esa especie de dichos así un poco masculinos no tiene que ver con zafiedades machistas, sino más bien la cosa va por el tema de aquello que dijo Josep Pla con Soler Serrano, ¿no? De que las mujeres son los seres menos románticos que existen, ¿no? Antirromántico. Entonces, en realidad es una queja por el antirromanticismo de las mujeres. O sea, son comidas de desgraciados. La verdad no puede quedar sin ser dicha, ¿no? Vamos a seguir un poquito más y de todas maneras, si alguno quiere comentar algo, nos pueden interrumpir para que no sea simplemente el ping-pong que estamos aquí teniendo el amigo Montano y yo. Hay un artículo interesante en La Selección, que es el de Berlanga y la memoria histórica. Tú haces una especie de elogio de Berlanga y lo contrapones un poco con la industria, le diría yo, de la memoria histórica, ¿no? Que digamos en su origen pues tener una justificación lógica, pero después ha ido mutando hasta convertirse, por la manipulación política, en un argumento similar a otros que has mencionado tú. ¿Cómo en esa comparación, qué es lo que te parece bien y qué es lo que te parece mal? Porque claro, Berlanga era un tipo que estuvo en la División Azul, si no recuerdo mal. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor ha perdido memoria de eso, pero muchas veces alguien que supuestamente del bando de la guerra civil franquista tiene más sentido del humor con respecto a sí mismo que a lo mejor gente que está defendiendo cosas del otro bando, ¿no? Eso me gustaría... Sí, bueno, en el caso de Berlanga, yo creo que lo significativo, que es algo que ahora se me ocurre ahora, es un poco como le pasa a Joyce, que lo que hace es que ofrece la realidad en aluvión, en plan dionisíaco, ¿no? Sin mijitas, ¿no? Sin estar picoteando de aquí, te compones ahí el tío, ¡bum!, lo echa y todo, y claro, entonces hay elementos contradictorios, ¿no? Y yo en ese artículo creo que fue el que escribí cuando murió Berlanga, y al final acabo citando lo de la vaquilla, ¿no? Sí, sí. Como, o sea, ese tipo de películas en la que se ve la tragedia humana de la guerra civil sin el empaquetamiento ideológico, que evidentemente no se puede prescindir de la ideología, pero que lo primario es la realidad humana, ¿no? Entonces, cuando se ofrece esas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones, yo qué sé, lo que contaba Octavio Paz de cuando estuvo en Madrid en el año 37, de cómo estaban ahí en el Parque del Oeste, cada bando a un lado, y se echaban paquetes de tabaco, en fin. Ese tipo esta cosa de la vida, ¿no? Que es maravillosa y aterradora, ¿no? Esa mezcla es lo que
Y yo me acuerdo que en ese artículo yo resaltaba la serie de Blasco Ibáñez, sí, que está ahí en, no sé, la emitieron muy mal, porque la metieron ahí de madrugada, metieron ahí un montón de horas. Ahora creo que está en la web de Televisión Española. Y es una maravilla porque sale Ramón Langa, y entre Berlanga y Langa montaron una cosa dionisíaca, una gamberrada. El tío está todo el día follando, está haciendo gamberrada. Y claro, los nietos se enfadaron, tío. Sacar al abuelo con la polla tiesa, ¿pero esto qué es? Y entonces en Televisión Española se acojonaron, lo metieron de madrugada a las 5 horas ahí y tal, y ahora por fortuna se puede ver, y es una gozada maravillosa, una gamberrada. Oye, una impertinencia por mi parte, ¿de verdad te has visto todas las películas de Almodóvar? Porque él tiene una fijación... Yo soy almodovariano. Claro, él tiene una fijación... A mí me llama mucho la atención un poco, supongo que tiene que ver con ese Madrid, ¿no?, de los años 80. Sí, bueno, mi afición nació ahí en la movida, y no sé si es por contagio, ¿no?, pero a mí me ha seguido gustando siempre. Solo hay 2 o 3 películas que no me ha gustado nada. Y Trías, Eugenio Trías, que es un filósofo que tú citas a menudo, ¿de dónde viene un poco esa...? Sí, bueno, Trías, cuando yo empecé a leer El País, yo prácticamente mi inicio cultural, aunque yo también escuchaba mucho la radio, ¿no?, y había siempre escritores que entrevistaban, fue con el País. Yo empecé a leer El País justo después del golpe del 23F, en el 81, ¿no? Y entonces, claro, ahí empezaron a aparecer Sabater, Azúa, Trías y todos estos, ¿no? Y Trías siempre me interesaba, ¿no? Lo que pasa es que de él solamente había leído artículos sueltos, ¿no? Pero un día, cuando yo estudiaba en Madrid, en el 87, dio una conferencia que me deslumbró. Y salí de esa conferencia y me fui a la librería más cercana y me compré todos los libros que tenían, que eran 3 o 4, y luego ya me seguí leyendo, comprando libros y tal y tal. Tú, hay un artículo en La Selección donde creo que cuentas el viaje a Barcelona en tren, ¿no?, cuando el tema del procés. Ah, sí, para la manifestación del 8 de octubre, sí. Hablemos un poco de eso, ¿no?, porque es curioso que no sé si estabas en Madrid o fuiste en Madrid, me pilló en Madrid. Te pilló en Madrid, ¿no? Pero parecía algo anómalo, ¿no? O sea, que no digo que sea lo mismo que lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Pero como en el discurso público predomina la lógica esa de las autonomías, de que cada uno está como encerrado dentro de su propia comunidad autónoma y este tipo de cosas, y que no hay una idea, no diré nacional, pero sí unitaria de España, ¿no? En Valencia se ha demostrado que no, por el tema de la solidaridad, pero sin embargo ese viaje a Barcelona, ¿no?, que fue, digamos, anímicamente muy interesante. Ahí lo que había eran españoles yendo, digamos, en ayuda de otros catalanes / españoles, de los que nadie hablaba, porque estaban un poco, ahora se diría, opacados por el procés, ¿no? Porque parece que los catalanes son un solo pueblo, ¿no?, como decía la propaganda nacionalista. ¿Qué aprendiste tú en ese viaje? Porque bueno, eso antes parecía algo contra época, ¿no? Sí. A mí no me gustan las manifestaciones, solamente he ido a... Con esta he ido a 3 en mi vida. Una contra ETA, cuando rompió la tregua del año 2000 o por ahí. Luego fui a la manifestación contra la guerra de Irak. Y luego eso, o sea, cuando la cosa es muy gorda, voy a una manifestación, pero no me gusta. No me gusta ni la estética de la manifestación, ni estar ahí en la masa, no me gusta. Pero bueno, en lo de Barcelona, yo fui porque ese fin de semana me pilló en Madrid, ¿no? Y entonces, ya que estaba en Madrid, digo, pues me voy a sacar el billete, ¿no? Pero yo fui como una especie... el proceso es curioso porque yo fui como una especie de obligación cívica desagradable. Porque yo pensaba que íbamos allí a meternos en una especie de túnel humano con gente insultándonos. Esa era mi idea. Cuando yo me metí ahí, esa era mi idea. Yo había quedado con amigos míos de Barcelona que eran profesores de instituto. Y la manifestación la hice con ella. Y claro, cuando bajamos, claro, íbamos de Madrid en ambiente festivo. Cuando nos bajamos en la estación de tren, cuando empezamos íbamos subiendo por la escalera metálica, oímos gritos de abucheos. Y yo decía, bueno, ya está aquí, pues nada, pues aquí vamos a estar aguantando esto, y luego ya nos volvemos a Madrid y se acabó, ¿no? Pero resulta que esos gritos de abucheos eran a Pablo Iglesias. Que Pablo Iglesias había estado en la tele catalana y volvía a Madrid y la gente lo abucheaba. Y cuando me bajé del tren era una fiesta.
Y estaban. Y yo también tenía esa cosa un poco ridícula, como digo, bueno, aquí venimos en plan como colonialistas, ¿no? Digo, bueno, aquí venimos, aquí de fuera, yo de Andalucía, aunque también de Madrid, aquí como a... pero claro, cuando los amigos barceloneses nos daban las gracias y la emoción con la que nos recibían, eso se quitó enseguida, ¿no? Y bueno, y entonces aquello fue una fiesta. Y yo, como hice la manifestación con 4 o 5 amigos que eran profesores del Instituto de Barcelona, con sus problemáticas, con sus historias, entonces para mí fue una cosa preciosa, ¿no? Yo me acuerdo que me entusiasmé tanto que yo cuando estábamos en la manifestación era todo muy plural, ¿no? Había banderas de España, habían sin el aguilucho, era la época justamente previa a Vox todavía no había tenido destaque electoral. Había bandera de España, de Cataluña, de la señera y de Europa, ¿no? Y yo, bueno, en fin, con mi cosa así un poco socialdemócrata, pues yo decía a los amigotes que iban todos con su bandera de España, yo decía, yo solamente me he hecho un propósito en esta manifestación, que es no coger una bandera de España. Había eso, esa cosa, ese prurito mío que me puedo permitir, ¿no? Porque yo estoy en la lucha antinacionalista, me puedo permitir tampoco... Pero cuando íbamos ahí por Vía Layetana frente a los policías, le dije a mi amigo, déjamela. Entonces la cogí un ratito. También estoy yo para contradecirme, ¿no? Entonces la agité ahí un poquito y ya. Bueno, 2 últimas cosas antes de darle la palabra al público. Son las citas del libro. El libro tiene 2 citas. Una de André Breton, que dice algo así como: nunca conocí la charca de las ranas. Explícanos lo que quiere decir. Sí, la vamos a leer. Es un verso de un poema de Breton que se llama Plena Margen. Este es el primer verso. Y dice así, en la traducción al español, claro. Dice, son 2 versos. No estoy para los adeptos. Nunca habité el lugar denominado la charca de las ranas. Pues precisamente al ser un libro de artículos de actualidad, ¿no? Ahora hablamos de por qué, lo que tú decías al principio, de por qué en el otro decidí no meter este tipo de artículos. Pues digo, pues ya que son artículos de actualidad, pues voy a poner una cita de un poeta, ¿no? Un surrealista. Y hay un pequeño enlace con el periodismo, ¿no? Porque cuando los amigotes de Málaga, ¿no? Ya en la época universitaria, ¿no? Con 19, 20 años, en fin, muy intelectualetas, ¿no? También éramos devoradores de periódicos, pero con esta relación tóxica con los periódicos. En esa época nos leímos el libro de Karl Kraus contra los periodistas, luego también las antanadas de Nietzsche, ¿no? Contra la prensa y todo esto. Entonces los amigos decidimos fundar una revista antiperiodística y el título era La charca de las ranas. Ah, de ahí viene la... Sí, por eso lo recuperé aquí, pero al final no la sacamos. Pero yo te he leído, no, creo que en este libro no en otro, aquello de que tú al principio despreciabas el periodismo porque creías, como Valle, que avillanaba el estilo. Sí. Bueno, yo cuando me matriculé en periodismo en Madrid, en el carnet de la biblioteca, anoté con mi mano la frase de la prensa avillana el estilo, ¿no? La prensa avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético. O sea, Bueno, pero vamos a terminar con un ideal, ¿vale? Ya damos la palabra a la audiencia, que es la otra dedicatoria. Supongo que es una dedicatoria hecha a los amigos ausentes. El libro está dedicado a 3 personas. Uno es periodista, que es Félix Bayón. El otro es Chema Cobo, que es pintor de Cádiz, ¿no? Pero que vivió mucho tiempo en Málaga y creo que refleja un poco ese mundo del que tú hablas, ¿no? En los artículos. Y la otra es Mar de Marchis, que es una de las fundadoras de Just Down, ¿no? Que desgraciadamente falleció. También está dedicado a Rafa Latorre, que es el que te hizo columnista en el Zoom News, que bueno, él ya contó en su día en una presentación las condiciones que le pusiste. Le puso 2 condiciones. La primera era que iba a escribir, ¿cuántas líneas eran? 4 párrafos, ¿no? Sí, bueno, le dije que iba a ser breve. Iba a ser breve, son 4 párrafos, los libros de Zoom News son muy cortos. Y la otra fue que inmediatamente dijiste, ya me han engañado, porque claro, el periódico dejó de pagar casi inmediatamente, ¿no? Pero no, háblame de los 3 personajes. Sí. Rafa, bueno, pues tiene que ver, ahora que lo dices, tiene que ver con mi... porque yo ya te digo, yo siempre he estado toda mi vida leyendo periódicos, pero con la idea más bien de la literatura, ¿no? Y realmente mi contacto real con el periodismo desde dentro fue en el blog de Arcadia Espada, en el año 2004, en Nick Journal. Claro, allí estaba, empezando por Arcadi, también en su libro de diarios, ¿no? Que
en el que él enseña cómo a través de la prensa diaria uno puede hacer elucubraciones culturales, ¿no? La prensa como síntoma también de otro tipo de consideraciones. Eso a mí me fascinó. Y luego, claro, me metí en la vorágine diaria, que lo que hacíamos era comentar la actualidad, ¿no? De diferente manera, y había un montón de periodistas ahí en ese mundo. Entonces ahí, en el 2004, fue cuando me empecé a verlo desde dentro, ¿no? Empecé a verlo desde dentro. Y uno de los participantes ocultos era Félix Bayón. Y luego, en fin, ya cuando ya nos quitamos la careta, resulta que nos conocimos, ¿no? Él vivía en Marbella, en fin, y ya... Y bueno, Chema Cobo era muy amigo de Félix Bayón, yo lo conocí a través de Félix Bayón, y además Chema Cobo me dio la ilustración de mi primer libro, Inspiración para leer, es un cuadro de Chema Cobo, que me lo cedió. A mí ese cuadro me gustaba mucho, le pedí permiso y me lo cedió. Y Mar de Marchis porque en realidad, mira, los dos momentos así en que he empezado a escribir de manera más o menos sistemática era en Jot Down, en la que escribía más o menos un artículo al mes, y en lo de Zoom News con Rafa Latorre, ¿no? A mí cuando yo escribía un artículo al mes, o cuando tenía algo, yo pensaba que tenía algo que decir, pero cuando Rafa me llama, eso, en octubre del 2012, para decirme que hiciera 2 columnas a la semana, yo lo digo, pero yo no tengo nada que decir, o sea, yo no puedo, o sea, si yo estoy escribiendo un artículo al mes y me cuesta trabajo, ¿qué voy a hacer con 2 columnas a la semana? Entonces yo lo primero que dije, pues, tengo que ser breve, porque no se me ocurría. Pero claro, poco a poco, los primeros meses eran aterradores, el día de entrega era aterrador, porque yo solo pensaba para eso, pero luego me di cuenta de que con el oficio al final uno siempre escribe algo, ¿no? Claro. O sea que al final eso ha sido un aprendizaje. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a José Antonio o comentar alguna cosa... Los malagueños adoptados. No es habitual ir a una presentación de un libro para hablar mal del autor. Pero se puede hacer. Se puede hacer. ¿Verdad que sí? Se puede hacer. Él responderá con ahínco y ira. Hombre, Montano es un contradictorio entrañable. Pues porque es un hombre que le gusta un deporte tan numéricamente heroico como el ciclismo, sin embargo no le gusta el fútbol. Total. O le gusta la música brasileña, con la que últimamente ha vuelto a dar un coñazo importante en Twitter, y también le gusta Almodóvar, entonces y estas contradicciones no pueden ser muy sanas. Y acabas de decir en tu intervención, o bueno, así lo he entendido yo, que recordaba un momento en el que había sido capaz de articular una argumentación con la que estabas de acuerdo. Sí. En la línea de esa contradicción, ¿no? He sido capaz de decir una cosa con la que estoy. Pues sí, mira, es muy buena formulación, yo entiendo que yo ya no tengo decisiones sobre tener articulistas en los periódicos que he podido tener influencia, pero hubiera tenido siempre a Montano, porque me parece que es uno de los articulistas de este momento que se sale absolutamente de lo que es la trinchera que el articulismo. Hay articulistas muy brillantes ahora mismo en la prensa española, pero están demasiado contaminados quizás por esa actualidad a la que hacemos restricción. Pero ¿cómo lleva en sí mismo Montano esa contradicción sistemática? Que se ve mucho como Montano tuitero, ¿no? Si alguien no conoce a Montano, puede llevarse una imagen de Montano con Twitter absolutamente destroyer. Cuando no lo conoce, sabe que hay buena parte de pose, aunque algunas veces efectivamente también argumenta ideas y posiciones con las que están de acuerdo completamente. Pero ¿cómo lleva esa contradicción? Pues mira, la acabo de formular ahora y creo que estoy de acuerdo. La llevo contradictoriamente, porque por un lado la llevo como un juego y también la llevo de un modo agónico, un poco trágico. Yo, por ejemplo, cuando escribo contra alguien, yo digo, a veces lo he dicho,
es como una cuchilla de 2 filos, que también me hiere a mí. O sea, yo me lo paso pipa cada vez luego menos porque también me cansa un poco. Por ejemplo, cuando le dieron el Premio Nacional de las Letras a Manuel Rivas, escribí un artículo con mi viejo tono derogatorio, ¿no? Un artículo con el que yo estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo me desgarra un poco. Es decir, que me noto que, o sea, noto que esto de meterse con la gente, que por un lado está bien, porque se lo merece, pero al mismo tiempo hay algo ahí como que atenta contra algo sagrado de algún modo, ¿no? O sea, que yo... Pero bueno, has conseguido que te contesten los insultados. Eso está bien, porque sí, bueno, para un columnista lo peor es pasar desapercibido. No, y de hecho... El otro día fue, ¿cómo se llama? Justo Serna. Justo Serna siempre hizo un artículo. Él hizo un artículo contra Justo Serna, que ha escrito un libro criticando a Sabater, y metió la contestación de Justo Serna, que era como... ninguneante, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, eso está muy bien, porque quiere decir que no es neutral, ¿no? Un montano nunca es neutral. No, y eso está bien, ¿no? Lo que pasa es que yo con el tiempo, porque yo hace un tiempo hubiera echado el día con esto, ¿no? Y le hubiera replicado, o sea, me lo hubiera pasado pipa, ¿no? Pero ahora entiendo que yo, si me meto con alguien, digamos que él tiene su derecho de réplica y yo se lo respeto. Entonces, a lo mejor el otro día solté una pequeña ironía, ¿no? Diciendo que su tuit era igual de largo que el libro, pero le dije eso, o sea, yo le concedo o sea, le doy, o sea, su reparación, ¿no? Eso me pasó también con Quintana Paz, ¿no? Que también es columnista de The Objective. Yo durante un tiempo me estuve metiendo mucho con él y con sus tocados. Bueno, los tocados son célebres. Pero, y claro, yo llevaba como un año, porque claro, a mí berjardianamente me gusta hacer repetición y venga y pumba, ¿no? Y yo estaba ahí pues con sus tocados, no sé qué. Yo no sé realmente cuál es su filosofía, porque yo lo miro y solo veo su tocado, entonces su tocado, en fin, sobre esto hasta la saciedad, ¿no? Entonces, al cabo de un año me lo encuentro en una fiesta de The Objective, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo, hombre, Montano y Quintana Paz tienen que hablarse, no sé qué. Y yo entendí... Haya paz. Yo entendí que era su momento, ¿no? O sea, que la reparación que yo le concedí, entonces yo me acerqué a contemporizar, él se puso muy digno, se lo acepté, ¿no? Y ahí acabó todo. Y yo digo, sí, y luego, un año después, volvimos a vernos ya, estuvimos ahí confraternizando. Es una gran persona, Quintana Paz. Aunque bueno, debería ser aconsejado mejor sobre sus tocados. Eso es curioso porque yo primero conocí a Montano y luego me empecé a tomar muy en serio con su perfil de Twitter, porque me parece que es un agitador mental y no estaríamos, como él dice, con la ruptura de la conversación si hubiese la gente tuviese un poquito de espíritu crítico. Y yo sí que tengo en cuenta quién le contesta, porque decía mi abuelo, se puede ser idiota pero nunca tonto, y hay que ser muy tonto para no verlo. Entonces a Montano hay unas personas que lo ven y otras personas que no lo ven. Los que no lo ven no interesa. El que lo ve se ve obligado a contestarle por altura moral. Si tú no lo ves, no lo ves. Entonces él hace bien. Yo cuando se leía con alguien cuando más interés le veo, porque no lo veo nada superfluo. No lo veo nada superfluo, ni las burradas que dice. De hecho, en su libro se lo di hasta a mi hijo. Me parece que se ha perdido en los institutos un gran profesor. Si fuésemos canallas, hasta para ser un buen canalla, hay que tener mucha altura moral, hay que tener mucha altura intelectual, si no, no es un gilipollas. Pero él es canalla, que no tiene nada que ver con ser gilipollas. Aunque el gilipollas va a haber un gilipollas en el canalla porque no le llega. Entonces yo creo que su personaje no es contradictorio, es muy complementario, es muy necesario. Le tenía que salir por algún lado. Yo muchas veces le tengo mucha envidia porque yo, eso me sale a mí por él, lo leo y digo, bien, porque hay que ser muy valiente. Y yo creo que si alguna vez tuviese yo el placer de que él se metiera conmigo, me sentiría súper honrada porque, hombre, tampoco es fácil que llamar su atención, ¿eh? Sí, bueno, no llegas a lo de las negritas de umbral, pero sí. Esto que te está diciendo ella... Es cierto. Sí. Bueno, con Isa he pasado grandes noches de debate electoral comentando, ella como sabe tanto de televisión, comentando por el privado los debates, ¿no? Sobre todo cuestiones de escenografía.
y con una perspectiva muy aguda, ¿no? Muy aguda. Bueno, de todas maneras, yo diría que está bien que no hayas ganado las oposiciones a profesor, porque hay un artículo en la selección del que no hemos hablado, que se llama Por el culo te la hinco, que, hombre, en un aula ahora mismo, digamos, te mandaría, porque cuentan en el artículo la irremediable tendencia a dar lo que todavía se ha llamado dar premios, ¿no? O sea, Sinki, este tipo de cosas. Pero después cuentas que has hecho tú una variación al respecto y que aunque no haya premio tú lo das exactamente igual, o sea, lo cual ya es como un vicio, ¿no? Sí, no, yo digo en el artículo ese que digo que yo tengo esta cosa barata, ¿no? Que si dice 5, yo digo, o sea, esa réplica, o sea, me sale y la consonante. Me gusta tanto que yo intento que mis amigos digan 5, entonces se la suelto, ¿no? Pero y claro, si no lo dicen, también se claro, yo digo que esa es la fase clásica del tic, ¿no? Pero luego entra una fase manierista en la que dice, y consigo que digan 5, pero yo lo que digo es, ¿cómo es? Agárrame el nabo. Que ya no hay nada. El rima sonante, sí. Ese, por ejemplo, es un artículo del Montano Twitter, ¿no? Que muchos conocéis por Twitter y está también en el libro. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? ¿O lo dejamos? Dijiste en tu presentación, vamos a terminar con lo de por qué en mi primer libro no incluí artículos de actualidad. Bueno, sí, es verdad, sí, porque claro, la otra cuestión llamativa es cuando uno se antologa a sí mismo. Claro. Eso tiene doble trampa, porque si el antólogo es otro, pues bueno, entra en otros criterios. Pero tú en los 2 libros te has antologado, lo cual es un ejercicio llamativo, ¿no? Pero ¿por qué has separado? Porque en uno pones que es como de libro y vida, ¿no? Uh-huh. En teoría son de esa cosa por la que yo te pregunté al principio, que es la actualidad. Sin embargo, aunque el motivo o la percha, como decimos los periodistas, de muchos artículos es una noticia o algo que has visto en la tele o has leído, son referencias las tuyas, ¿no? A libros, a filósofos, es decir, que aunque el motivo en teoría sea de actualidad, tampoco hay una separación estricta, pero hablemos de eso. ¿Cómo te has antologado y por qué lo has separado? En principio mi idea no era antologarme. Pero fue inevitable. No, mi idea los libros, este libro en medio está el de diario, pero los 2 libros de artículos, la idea era hacer un libro, no una antología, sino un libro con textos ya escritos, ¿no? Porque yo he estado siempre ahí con la cosa de ser escritor y tal, y al final tengo fragmentos y retazos, no tenía... Entonces, precisamente la editora de Jotdown me escribió para que... Ella me había pedido un libro en su día, cuando sacaron la editorial en Jotdown, me pidió un libro, lo que quieras, mándamelo. Pero yo soy un escritor que no tiene inéditos en el cajón. Yo estaba escribiendo fragmentos, pero no tengo libros. Digo, pues mira, no tengo nada, me voy a poner con algo y te lo mando. Pasó un año y no había hecho nada. Y entonces me dice, mira, como no me vas a escribir ninguno, con los artículos que ya he escrito, móntame un libro. Entonces, claro, era mi primer libro, para mí era un momento muy importante. Y yo no quería que en mi primer libro estuviese Sánchez, estuviese Puigdemont, para mí, una cosa así poco como de magia simpática, para mí era una especie de arca de mis creencias, ¿no? Yo quería que estuviera Trías, Sabater, Spinoza, Borges, Thomas Berger, pero no que estuviesen estos patanes, ¿no? Entonces, la decisión fue una declaración de principios. Estos tíos, no. Yo quiero lo que quiero, ¿no? Lo que quiero. Y estos tipejos, no. Fuera. Luego saqué mi diario. Ya en el tercero digo, bueno, se pueden recuperar estos tipejos, ¿no? Ya no son... Sí, pero bueno, los tipejos al final... No, y luego me gustó, ¿no? Y tal... Y, en fin, esa es la idea. Pero que son partes del paisaje. También, claro. No son artículos sobre política. Sí, no, claro. En realidad Ramón de España tenía una frase célebre de eso, diciendo que él empezó a escribir de los Beatles, de Roxy Music, de este tipo, y degenerando acabó escribiendo el Puigdemont. Sí. Pues tú trataste de evitarlo, ¿no? Desde el principio. Quizás yo escribo con mucho gusto para la prensa sobre esto, pero para mi primer libro... No lo veías, claro. Claro, que no quería meterlos a estos tíos, ¿no? Ya. Me contamina. Y luego ya en este zona de confort, pues ya claro, al incluir los artículos de actualidad, ya ahí sí hubo algo de antólogo en el sentido de que quería que fuese representativo, ¿no?
que fuese representativo. Pero bueno, a mí es una cosa que se me había pasado, pero y con esto, si te parece, podemos acabar, para estar el tremendo ya abierto y estos señores, lógicamente, querrán beber. Explica lo del título, ¿no? Lo de la zona de confort, ¿no? Porque hay un momento en el que tú dices, no hay cosa más incómoda que la actualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Con eso juega un poco el título, ¿no? Sí, bueno, juega con varias cosas. Por un lado, con aquello de columnista de Batín, ¿no? Esa cosa irónica, ¿no? Del columnista de Batín. Luego, porque el sintagma me gusta mucho el sintagma zona de confort, ¿no? Y tiene algo pop, ¿no? Y al mismo tiempo es un sintagma maldito, solo se usa en sentido negativo. Tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Nunca se dice así, ¿no? Y entonces, por un lado esto, y por otra parte la cosa esta la cosa irónica con la actualidad, ¿no? Que uno está metido en las turbulencias de la actualidad con todos estos impresentables a los que yo mandaría a la guillotina o a las cárceles estas que han descubierto en Siria, pero sin ninguna duda, vamos. Esto es ironía. Bueno, y por eso es lo de zona de confort. Claro, ¿no? por eso. Bueno. Se ponen siempre mirando al mar, el libro... Claro, también sí, la bueno, portada tiene que ver con la cosa es una de las frases mediterránea, célebres sí. de Montano, que tiene muchas, ¿no? Casi se podía hacer un breviario montanesco de me lo monto como buenamente puedo. Sí, sí. Se ve el tío con el whisky, la Moleskine siempre ahí puesta, pero parece decorativo. Me lo monto como buenamente puedo. Pero bueno, de todas formas yo me me lo monto bien, pero un poquito menos bien que Rafa Porras. Eso siempre. Eso lo aspira. Hombre, en la vida hay jerarquía. Bueno, señores. Me va a permitir una última, porque eso del cuando había hablado de los atenienses malagueños, yo sí lo tenía que llamarlo, en algunos suplementos, cuando estaba de director, lo hicimos. Hay una generación de escritores y de poetas en Málaga muy interesante, no comparable todavía a la del 27, ¿no? Con el Torreito Laguirre y con exactamente, y con los poetas, con el propio Alcántara y con Roja y tal, pero hay un número y también hay un número de escritores intelectuales, por decirlo de alguna manera insultante, ¿no? Los intelectuales, que son parte de la ateniense. No hay conciencia de grupo. ¿Y por qué? Sí. Mira, te agradezco la pregunta. Probablemente porque a ninguno os han dejado escribir en los periódicos de Málaga. Tú has escrito durante el sur y supongo que te echaron por razones obvias. Por motivos evidentes. Me recortaron. No, pero Pero si escribió un artículo en Meco. No, pues me recortaron. Hay una cosa muy interesante, que es que el grupito este somos de Málaga, pero nos hemos conocido por Twitter. O sea, algunos entre ellos se conocían, pero básicamente nos hemos conocido por Twitter, ¿no? Y no éramos un grupo realmente, ¿no? Cuando Arias Maldonado empezó a organizar el aula de pensamiento político en la Térmica, unos amigos empezamos a ir a las conferencias y después nos tomamos una copa allí, una cerveza en un bar que hay enfrente, se llama El Botijo, ¿no? Y uno de los primeros días vino Félix Ovejero. Y una de estas veces que sale una tertulia fantástica, que estamos ahí partiéndonos de risa, soltando ideas, no sé qué, y de pronto Ovejero dijo, pero bueno, vosotros que sois un grupo, tenéis aquí una tertulia habitualmente, y no la teníamos, pero a partir de ese día empezamos a tenerla. O sea, yo digo que él nos configuró como grupo, una mirada exterior, ¿no? ¿no? Sí. Hay gente muy notable, La nueva Atenas. Pero bueno, que nosotros lo decimos con ironía, ¿eh? A ver si... Bueno, pues aquí no tenemos el botijo, pero está bajo el tremendo, o sea que si os parece damos por terminado el acto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos.